Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo transmitiendo para poder darles una información importante respecto a las actividades que estamos realizando con el Observatorio Nacional contra la Violencia Laboral e Institucional con perspectiva de género. En este día vamos a presentar el oficio que se está dirigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de solicitarle que ratifique el convenio 190 en conjunto con aliadas y activistas que se han sumado a esta petición el día de hoy y que en su momento vamos a dar a conocer ahorita que le demos lectura al oficio. Daremos a conocer también a las aliadas y activistas que se han unido a esta petición, a quienes de antemano les damos las gracias por parte del Observatorio de OVLI Nacional. Muchísimas gracias a quienes se están aliando a estas actividades en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el mundo del trabajo. Entonces le vamos a dar lectura al oficio que será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en posteriores días. Este es el oficio que va a ir dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a la letra dice: Presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados federales, representantes, diputados locales de la fracción parlamentaria de Morena y PT del Estado de Guerrero, a la opinión pública. El Observatorio contra la Violencia Laboral e Institucional, OVLI Nacional, nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta y respetuosa para solicitar al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que en el marco del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el marco del día 1 de mayo, Día del Trabajo, ratifique el convenio 190 que adoptó la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De acuerdo al preámbulo de la OIT, transcribimos lo siguiente: Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 10 de junio del 2019 en su 108ª reunión del centenario. Recordando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Reafirmando la pertinencia de los convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, recordando los instrumentos internacionales pertinentes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de sus derechos humanos y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Reconociendo la importancia de una cultura de trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso. Recordando que los miembros tienen la importante responsabilidad de promover
un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas. Y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos, reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social, reconociendo que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos, reconociendo que la violencia y el acoso afectan también a la calidad de los servicios públicos y privados y que pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente, considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad, reconociendo que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y reconociendo también que la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género. Es indispensable para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, considerando que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las instituciones de mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 21 de junio de 2019 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la Violencia y el Acoso 2019. En este país de México es necesario que se ratifique el convenio ante la serie de agresiones que las y los trabajadores viven a diario en sus centros de trabajo, en el sector público y el sector privado. Hoy en día, con la contingencia, ha quedado claro que las y los trabajadores somos vulnerables, sobre todo en tiempos de pandemia, donde las leyes no ayudan en mucho. En algunos casos hay situaciones confusas, desde la forma en cómo exigir el salario hasta la serie de despidos que se dispararon ante esta contingencia, y ha quedado más que claro que la violencia se vuelve estructural cuando la violencia no solo se da en tu centro de trabajo, sino que repercute entre la sociedad, en la familia, en las rentas, como está pasando ahora en el sector salud con las enfermeras y los enfermeros, con todo el personal médico que está siendo agredido en sus centros de trabajo, desde que no les dan material de protección, desde que como trabajadores de contrato son los primeros que mandan a los casos de cuidados extremos de alto riesgo, quedando claro que son utilizados como carne de cañón. Es decir, claras desigualdades porque son el personal de contrato la gran mayoría quienes atienden en estos casos y son el personal que no se valora. Inclusive a muchos no se les otorga la copia de su contrato, que por ley, de acuerdo al artículo 24 y 25 de la Ley Federal de Trabajo, le corresponde a cada trabajadora y trabajador, condicionándolos a ir por su contrato a lugares alejados y dándoles largas sin darles su contrato de trabajo, violentando así sus derechos laborales y humanos
Y si a eso le aunamos que en la calle muchas enfermeras y enfermeros han sido golpeados, agredidos de diferentes formas, despedidos del lugar donde rentan y las agresiones son cada vez más graves, esta situación de violencia se vive todos los días en todos los centros de trabajo de diferentes formas, se vive la violencia laboral. Desde burlas, acoso, hostigamiento laboral o sexual, discriminación por razón de género, por el origen étnico, por la condición social de las personas, por su orientación sexual, por su color de piel, las desigualdades, la violencia por razón de género, entre muchas otras violencias que al final terminan siendo sistemáticas y estructurales, donde nadie atiende la situación porque no existen leyes claras que defiendan a la base trabajadora, a la trabajadora y al trabajador, dejando así en estado de indefensión a las trabajadoras y trabajadores. No omitimos decir que entre los distintos tipos de violencia en el centro de trabajo son los aviadores, aquellos que reciben un sueldo sin trabajar, es decir, sin ser devengado, personal con dobles plazas, dando así lugar a las desigualdades, no dando oportunidad a otros de poder ocupar una de esas plazas dobles, incurriendo además en un delito, y el nepotismo donde muchos trabajadores, solo por ser familiares o personas cercanas, tienen grandes puestos con sueldos exuberantes, ocasionando así la violencia a las trabajadoras y los trabajadores. Ante la situación de violencia que las trabajadoras y trabajadores viven todos los días en su centro de trabajo, por una vida libre de violencias, por una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por la no discriminación, con la finalidad de impulsar nuevas reformas y erradicar las distintas formas de violencia en el mundo de trabajo. El Convenio 190, en su artículo 1, establece que la violencia o acoso en el mundo del trabajo comprende un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. En su artículo 2, el convenio determina a quienes ampara y especifica a los trabajadores y otras personas en el mundo de trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados, según se defiende en la legislación y la práctica, según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los postulantes a un empleo y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Ubicados estos sujetos de derecho en el sector público o privado, informal o informal en las zonas urbanas o rurales. El Convenio 190 propone la consagración de un cambio cultural a través de un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género que implican analizar las necesidades e intereses específicos y, a veces, diferentes de las mujeres y de los hombres, en todos los ámbitos para poder adoptar, si fuese necesario, medidas específicas en relación a uno de los sexos por confrontar desigualdades especialmente arraigadas. Nuestra misión es lograr un ambiente laboral sano y que se respete la dignidad y la integridad de todas las trabajadoras y trabajadores, establecido en la Ley Federal de Trabajo y ahora respaldado por el Convenio 190 de la OIT, la dignidad, que es uno de los principios fundamentales que los derechos humanos protegen en situaciones de conflicto, en este caso que la parte afectada no se le vulneren sus derechos laborales ni sus derechos humanos. Sin más por el momento, nos despedimos de ustedes esperando una respuesta favorable a nuestra petición, agradeciendo de antemano todos los integrantes del Observatorio Nacional contra la Violencia Laboral e Institucional con Perspectiva de Género. Respetuosamente, Observatorio Nacional contra la Violencia Laboral e Institucional con Perspectiva de Género, OVLI Nacional.
Organizaciones, activistas y aliadas que firman el documento: Casiano, secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero; Marcela Santiago López, enfermera del ISSSTE; Xochitl Leiva Jiménez, enfermera de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero; Colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento MOAFRO; Blanca América Wences Román, investigadora del Instituto de Investigación Científica, Humanístico Social y Posgrado de la UAGRO; Mujeres Insurgentes Indígenas de Guerrero: Beatriz Amaro Clemente, UNPROAX AC, Unidad para el Progreso de Oaxaca AC; Hilda Margarita Guillén, Alianza Cívica Pinotepa Nacional AC; Millán Jiménez Salinas, de Mano Amiga de la Costa Chica; Mayra Ría Herrera Hernández, por Alianza Cívica Pinotepa Nacional; Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento; Edith Guadalupe Magaña Hernández, Colectivo Esmeralda; Mayra Aguilar Baños, Red Nacional de Abogadas Feministas; Sandra H. Cardona, Voces de Mujeres de Acción AC, Red Necesito Abortar México; Vanessa Jiménez Rubalcaba, Voces de Mujeres en Acción AC, Red Necesito Abortar México; Yosabeth Barragán Torres, Colectiva Radial, Poder Político de las Mujeres; Mercedes Arteaga García, Instituto de la Mujer Restaurada AC; Argelia López Valdés, abogada feminista de la colectiva Red Violeta de Abogadas Jóvenes de Chihuahua; Erika López, Mujeres Salvando el Mundo, Quintana Roo; doctora Verónica Ortiz Zúñiga, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Salud, similares y conexos de la República Mexicana, General Lázaro Cárdenas; Ana Fátima López Iturrios, Organización Magistrada Ya; Luz María Reyes Huerta, Colectivo Feminista Cihuatlatoli AC; Colonias y Comunidades Lucio Cabañas Barrientos AC; Sara Razo Montoya, Red Nacional de Abogadas Feministas; Laura Heréndira Maldonado Valdés, Red Nacional de Abogadas Feministas; Liduvina Gallardo Suástegui, activistas feministas; Redafem, Red Nacional de Abogadas Feministas; Emma Obrador Garrido Domínguez, abogada feminista; Miriam Nelen Salgado Mendoza, Eleonora Mendoza; Brenda Cristal González Enríquez, activista por los derechos de la mujer; Jessica Lourdes Aldama Hernández, abogada feminista; Yunitzili Rodríguez Pedraza, Marea Verde Quintana Roo; Elvira Luna Galicia, abogada feminista; Aliadas por la Justicia AC. Estas son las aliadas y activistas feministas y entre otras organizaciones que se unieron para firmar esta petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda ratificar el convenio 190 de la OIT como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Es así como en este caso doy por terminado la lectura del escrito que le estaremos haciendo llegar en los próximos días al presidente Andrés Manuel López Obrador para que él pueda hacerlo conducente al respecto y pues bueno, esperamos que en meses más adelante podamos tener ya una respuesta favorable al respecto, en donde el presidente nos pudiera estar dando una buena noticia de que se ha ratificado el convenio 190. Es necesario, es indispensable para que nosotros podamos avanzar en las reformas. Se ha presentado ya proyectos proyectos de iniciativa. Son 3 iniciativas que se presentaron al Congreso del Estado de Guerrero. Es un proyecto de protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia laboral e institucional, y estamos solicitando a la vez la creación de leyes que puedan atender de manera especializada la violencia laboral y la creación de una fiscalía también al respecto. Entonces, yo les agradezco mucho a las personas y organizaciones quienes se han aliado a esta petición
y doy por terminada esta cápsula. Muchas gracias y esperamos una buena respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.